Hoy en Turno AM conversamos con Ezio Acosta, abogado ambientalista y director ejecutivo de la ONG FIMA, organización clave en la defensa del medio ambiente en Chile. Y en esta entrevista vamos a abordar el rol del Estado, empresas, ONGs en conflictos medioambientales y socioambientales y las posturas de los presidenciables sobre el modelo extractivo. Y también vamos a profundizar en casos emblemáticos como por ejemplo en el proyecto INA, la crisis ambiental de Bichuquén, el rol de la industria del salmón y el problema estructural de la famosa permisología. Y para eso estamos con eso y queremos darte la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Geraldine. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Buenos días. No, muchas gracias a ti, Ezio. Me gustaría ir al hueso contigo porque tenemos dos modelos de país. Primero está el de José Antonio Kast, ha dicho que hay que liberar la inversión y que el Ministerio de Medio Ambiente muchas veces estorba. Pero por otra parte también tenemos a Janet Jara, quien está prometiendo una transición ecológica, pero que se necesita también plata para pagar pensiones y salud. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia para que la gente en sus casas comprenda cuál es la diferencia real entre los programas de ambos candidatos para el medio ambiente? Mira, hay claramente diferencias en las visiones respecto de cómo proteger a las personas, cómo proteger el medio ambiente y cómo proteger el futuro. Eso es claro y tú parte de eso ya lo mencionaste. Ahora, ninguno de los dos programas es un programa realmente pensado desde la protección ambiental. También eso es claro. Ambos tienen visiones desarrollistas y ambos quieren entonces continuar con el modelo extractivo de manera relativamente similar a la actual. Sin embargo, y acá voy a alinear una cuestión más doméstica, como es el modelo extractivo, con una cuestión geopolítica, hay una diferencia importante en cómo se realiza esa extracción y cómo se toma en cuenta la posición de las personas y la posibilidad de sustentabilidad hacia el futuro, precisamente por una cuestión de alineación geopolítica. Hoy día, y esto salió hace poco, digamos, la estrategia de seguridad de Estados Unidos, la nueva estrategia, y lo dice claramente, Chile, Bolivia y Argentina tienen el triángulo del litio. El litio es esencial para parte del desarrollo industrial tanto de Estados Unidos como de China como de Europa. Y hay una competencia entre las potencias por extraer litio, cobre y otros minerales de Chile. ¿Y por qué es tan importante el litio en estos momentos? El litio ¿Qué es muy, significa? el litio es muy importante porque es un mineral que se usa para las baterías. Y entonces la electrificación de cualquier cosa, ya sea Computadores, autos. Ojalá fueran computadores y autos. En el caso, computadores y autos todo bien, pero también se está electrificando la industria de la guerra. Entonces también los drones necesitan litio y necesitan cobre y necesitan otras cosas. Entonces, en general, hay una competencia entre las potencias por extraer aceleradamente los recursos naturales que se encuentran en Chile. Eso se puede hacer mediante el uso de la fuerza o mediante el diálogo. Como tú misma decías antes, ¿no? Lo que Kaiser mencionó sobre hay que salir al tiro con los militares a la Claro. calle, o Parisi también dice lo mismo. Ese es un modelo de uso de fuerza. Yo no converso con nadie, uso la fuerza del Estado para extraer cualquier cosa, ¿no? Extraer bienestar o extraer recursos. Y los saco, no respeto ciertos procesos ni ecosistémicos ni sociales y los vendo, porque con eso genero beneficios para el país. Esa es una visión de mundo, una visión que a mí me parece equivocada del mundo, porque no respeta a las personas, porque no respeta el futuro del país. Y hay otra visión de mundo donde se hace esa extracción con estándares. Y esos estándares son al menos tener un diálogo con las personas que van a ser afectadas por la extracción y tener una visión sobre cómo se impacta hacia el futuro por esa extracción. Esa visión de hoy día capitalismo verde, que es lo que está, digamos, en boga desde el lado europeo principalmente, pero también desde el lado chino, ¿Qué es significa el capitalismo verde? significa básicamente seguir con el mismo modelo económico que tenemos hasta ahora, pero modificar la energía que utilizamos. Modificarla desde el petróleo, el carbón, el gas, los combustibles fósiles, hacia energía eléctrica producida por principalmente energías renovables no convencionales, solar, eólica. Ese modelo de energías renovables es el que empuja hoy día geopolíticamente Europa y China. Y Chile ha estado ahí durante mucho tiempo, no solo por una cuestión de alineación geopolítica, sino que porque en Chile no tenemos combustible fósil. Y entonces, si queremos pensar en el desarrollo del país de manera sustentable hacia el futuro, y aquí hablo de sustentabilidad económica, no ambiental, ese desarrollo requiere de cierta independencia energética o completa independencia energética. Cuestión que no se puede lograr si nos alineamos con los poderes que quieren continuar con los combustibles fósiles. Entonces, ahí hay un problema de alineación en los países. Lo que propone Kast en general se alinea con Estados Unidos y con Trump.
Ese es un gran problema para Chile. Yo diría que ese es uno de los más grandes problemas que tenemos si es que Kast es electo presidente. Se podría decir que Kast, o sea, si saliera elegido José Antonio Kast, nos convertiríamos como en una zona de sacrificio, llevándolo como a la caricatura, o O- al extremo, mejor dicho, más que una caricatura. Mira, ojalá que no. Yo no tengo dudas de que hay sectores de ese conglomerado político que no les importaría convertirnos en zona de sacrificio, pero también creo que la gente en Chile eh, tiene los medios para protegerse y evitar que eso suceda. Ahí todo va a depender de qué tanto nuestras instituciones puedan responder frente a la pulsión autoritaria que tiene Kast. Si es que él es electo, él tiene una pulsión autoritaria evidente, él va a intentar, digamos, utilizar la fuerza para llevar a cabo su programa y ahí, bueno, las instituciones tendrán que responder. Yo espero que la justicia esté a la altura, espero que el propio Estado y su aparato esté a la altura y resista llevar adelante la voluntad de una persona que quiera gobernar de manera autoritaria. Claro, mencionamos a José Antonio Kast. ¿Y qué pasaría con Janet Jara? En el caso de Janet Jara, el programa de Janet Jara no es un programa que esté cercano a la protección ambiental tampoco. Pero hay una diferencia en la visión que existe sobre el mundo y ese es el punto más importante, ¿no? En el programa de Janet Jara uno ve que existe un valor por lo colectivo y existe un valor entonces por el diálogo y por la construcción de acuerdos. Eso no le gusta a la extrema derecha porque es muy lento, ¿no? Le gusta ir más rápido y sacar sus cosas velozmente con el daño que eso signifique. En el caso de Janet Jara hay una intención de continuar ciertas políticas de desarrollo que se alinean con esta idea de capitalismo verde, pero que tienen un componente de diálogo mayor. Entonces, desde el punto de vista de la extracción, vamos a estar quizás similar, pero en un caso podríamos tener estándares mucho mejores y además se podría dialogar sobre esos estándares y en el otro caso se ve más difícil que ese diálogo se produzca. Ezio, la crisis climática se manifiesta en nuestro país de varias formas. Hay zonas de sacrificio, Quintero Puchuncaví, por ejemplo, hay debates medioambientales. Y hay un hecho en particular que ha marcado la agenda noticiosa donde ustedes como ONG se han involucrado, que es lo que pasa en el complejo lacustre que es Bichuquén, Yico y Torca, si mal no me equivoco, Así es. donde ustedes impulsaron una acción judicial en un contexto, ahí quiero que nos expliques también cómo se desarrolla esto, de un florecimiento tóxico en el lago que ha provocado muerte de mascota y ha obligado también a cerrar el lago hasta abril de 2026, creo que fue la proyección que hicieron. ¿Qué está pasando ahí? ¿A qué responde y por qué ustedes se involucraron incluso judicialmente? Sí, bueno, el lago Bichuquén tiene una grave crisis de contaminación en este momento por el florecimiento de algas y cianobacterias. Ese florecimiento es producido por la contaminación orgánica. Hay contaminación orgánica que se ha acumulado por décadas en el lago. Es una contaminación que proviene de los domicilios, de las actividades agrícolas, de las actividades forestales. Y además hay un segundo problema que es que llueve menos. O sea, tenemos un problema por la crisis climática, tenemos menos agua y entonces el lago tiene menos agua dulce. Además, se consume más agua en el resto de la cuenca. Y hay un tercer asunto que tiene que ver con el ingreso del agua salina al mar. Esas tres cosas están sucediendo ahí, siendo el material orgánico, por supuesto, lo más importante y lo que produce el florecimiento. A nosotros nos tocó involucrarnos hace más o menos un año atrás a propósito de las inundaciones que se provocaban al sector de Yico por un manejo que se hacía de una barra que está en el desagüe del lago. Unas inundaciones que eran con aguas servidas, con los mismos desechos orgánicos, que eran muy graves, donde la Corte por primera vez miró el asunto y frenó eso que se estaba haciendo, porque se estaba haciendo de manera ilegal, y ordenó que se obtuvieran permisos precisamente para evaluar ambientalmente cuáles eran los efectos de los actos y eh, cómo se podía mejorar esta situación. En el tiempo que ha pasado desde entonces no se ha hecho eso, no, todavía. Bueno, estamos en una nueva crisis, la más grave, pero una nueva porque van varias crisis en la última década en este lago. Y la única manera de resolver esto es con un plan estructural de largo plazo que se haga cargo de los residuos orgánicos. Probablemente también va a ser necesario hacer algún tipo de intervención en el lago y eso tiene que estar respaldado científicamente y tiene que tener además los permisos correspondientes. Eso es lo que hoy día estamos viendo y viendo también cómo colaborar en que se produzca ese proceso de manera adecuada, científica y jurídicamente.
Ezio, también por otra parte hay una palabra que suena en los foros empresariales, que es la permisología. Dicen que en Chile te demoras entre 8 a 10 años en aprobar un proyecto y que por eso la inversión se va a Perú o a otros lados de Latinoamérica, Sudamérica. Y me gustaría que nos explicaras en simple si es verdad que el Estado es una maquinaria de impedir cosas por burocracia inútil o que esos permisos son lo único que evitan que nos contaminen el agua. Em, hay que hacer una diferencia importante, ¿no? A nadie nos gusta la burocracia. Todos hemos sufrido por lo que se demora tanto el Estado como las empresas privadas en resolver algún problema. Y a eso le llamamos burocracia y eso, por supuesto, es algo que quisiéramos que no existiera. Pero cuando se está hablando de permisología, un discurso muy hábil para mezclar esto que es la burocracia que a nadie le gusta con el hecho de que si se va a ejecutar algún tipo de proyecto, ese proyecto tiene que tener estándares adecuados y para eso necesitamos que sean revisados por funcionarios que tengan la capacidad para revisar esa actividad y los impactos que podría tener. Entonces, por un lado, podemos estar todos de acuerdo en que ojalá todos los procesos fueran más rápidos. De hecho, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hemos presentado también algunas propuestas de cómo hacerlo, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado con qué significa en términos de reducir la protección que se le da a las personas y al medio ambiente también, y en general a los bienes colectivos. Los permisos están hechos para proteger ciertos valores que como colectividad nos parecen importantes. Entre ellos, por ejemplo, la biodiversidad, entre ellos la sustentabilidad de los distintos ecosistemas, etcétera. Sin un Estado que haga eso, no tendríamos protección de los derechos de las personas, no tendríamos protección del medio ambiente. Y el problema es que los efectos de proyectos contaminantes se ven normalmente en el largo plazo. Entonces, se instala un proyecto, al principio la gente va a estar contenta porque da empleo, porque genera algún tipo de movimiento económico, muy bien, pero luego se van produciendo los efectos y podemos terminar con zonas de sacrificio, como mencionamos previamente. De hecho, Quintero Puchuncaví es un gran ejemplo, un lugar donde se celebró mucho que se construyera un complejo industrial en los años 60, 70, y luego hoy día tenemos una situación donde los niños no pueden ir a los colegios porque se intoxican. Y no podemos trazar bien, no se ha podido hasta ahora trazar bien la responsabilidad de eso, y entonces se siguen produciendo efectos. Ezio, una pregunta, si nos ponemos en los zapatos del empresario. Si tú quieres, por ejemplo, poner una planta de hidrógeno verde, que es energía limpia, y te tienen 5 años tramitando papeles, ¿cómo sería ahí el punto medio? ¿A qué se podría llegar a Chile? ¿Cómo se podría arreglar los estándares sin que esto se bajen los estándares ambientales? Disculpa. Mira, una cosa bastante sencilla de hacer sería implementar mejoras en el Estado que permita tener más funcionarios, mejor capacitados, que puedan hacer el trabajo de manera más ágil. Esto es bien contradictorio porque lo que propone cierto sector político es reducir el Estado, pero que además lo haga más rápido. Entonces, como le voy a quitar recursos, pero que además lo haga mejor. Eso es imposible. Si uno quiere que un organismo haga las cosas mejor, tiene que mejorarlo en términos de ponerle más recursos, ponerle más funcionarios, y eso es contrario a lo que se está promoviendo por la mayoría de los sectores políticos. Ahora, sin hacer eso, sin mejorar el Estado, difícilmente vamos a mejorar los procesos, y entonces lo que se está haciendo, y de hecho es lo que se aprobó hace poco en el Congreso también, es reducir las obligaciones para ese empresario. Eso no es un buen camino. ¿Es un buen camino que los proyectos no se demoren 5 años y se demoren 2? Sí. La manera en que eso se logra no es reduciéndole la cantidad de exigencias, sino que es mejorando los procesos. Por ahora no estamos en ese camino y además allí también hay discursos que son bastante, digamos, confusos quizás. Porque si miramos la inversión en Chile, la inversión extranjera en Chile, por ejemplo, no ha disminuido, ha aumentado. Y eso tiene que ver con que, en general, los empresarios en el mundo saben que cualquier país razonable va a tener procesos para poder aprobar o rechazar proyectos. Lo que ha disminuido en Chile es la inversión de los propios empresarios chilenos, que se han llevado su dinero a otros países. Y eso yo diría que tiene más que ver con un sesgo político que con una cuestión pragmática respecto de la economía. Otro de los temas relevantes en términos medioambientales es el proyecto INA de AES Andes, que además fue parte del debate presidencial. Tanto Janet Jara como José Antonio Caz tuvieron postura al respecto, y que es relevante porque esto en Taltal, región de Antofagasta,
Y es una inversión de aproximadamente 10.000 millones de dólares, creo. Entonces es una inversión muy grande y se instalaría cerca del observatorio Paranal, que es uno de los más importantes del mundo y que afectaría su funcionamiento debido a la contaminación lumínica, que es otro concepto también que ponemos sobre la mesa, porque a veces uno va por desechos tóxicos, pero la iluminación también ocasiona cosas en el medio ambiente. La postura de José Antonio Cast es rechazar el proyecto, mientras que Jara se mostró abierta en primera instancia a aprobarlo. Desde ONG FIMA, ¿cuál es la postura respecto a este polémico proyecto? Mira, primero una nota sobre la contaminación lumínica. Este es el tipo de cosas que hay personas que califican como, no sé, identitarias, como woke, como que fuera algo que uno no se tiene que preocupar, ¿no? En el metro de Tokio se cambiaron las luces por luces azules y se redujo la cantidad de suicidios en un porcentaje altísimo. Esto te da cuenta de algo muy sencillo. La luz tiene un efecto sobre las personas. Y la luz tiene un efecto también sobre los animales y tiene un efecto, en este caso, sobre los observatorios. Esto es una cuestión física, no es una cuestión valórica. Y en general la protección del medio ambiente es una cuestión física y científica, no valórica. Necesitamos un medio ambiente para poder vivir bien. ¿Qué pasa en el proyecto INA? En el proyecto INA tenemos distintos actores, algunos que no han sido relevados suficientemente. Por un lado tenemos, por supuesto, la empresa AES Andes, que quiere construir su proyecto. Por otro lado tenemos a los astrónomos que están defendiendo el cielo de Chile y el observatorio, pero también tenemos comunidades que viven ahí, comunidades indígenas que viven ahí y que también se han opuesto al proyecto. No se habla muy poco de ellas porque las luces, valga la redundancia, se las están llevando los astrónomos y está muy bien. Yo estoy muy contento de que los astrónomos hayan salido a dar su parecer respecto de este proyecto porque es gracias a eso que el proyecto está en la palestra. Pero el proyecto tiene problemas tanto desde el punto de vista de la contaminación lumínica como desde el punto de vista del uso del territorio de las comunidades indígenas que habitan en ese lugar. Nosotros hemos estado trabajando con esas comunidades y por lo tanto, evidentemente tenemos una visión crítica del proyecto. Y es una visión crítica que tiene que ver con el uso que se está dando de ese territorio. Ahora, ese uso del territorio va a tener impactos tanto en suelo, en mar y en aire, cielo con el observatorio. Es un proyecto que yo considero que no debería hacerse en ese lugar. Obviamente, hay una prioridad que se le dio a los observatorios durante mucho tiempo, hay inversión también ahí, hay trabajo científico y hay una potencialidad de generación de conocimiento que es muy importante y además debiéramos respetar a las comunidades indígenas que están en ese lugar y por lo tanto este proyecto tiene esas dos incompatibilidades. Claro, entonces lo que se plantea es que se desplace. Es que sí, eso es lo que han planteado algunos astrónomos, pero los proyectos en general no funcionan así, ¿no? Es como si se está haciendo en ese lugar es por alguna razón, difícilmente se puede simplemente desplazar. Entonces, ese proyecto en ese lugar es inadecuado. Por supuesto, pueden haber otros proyectos en otros lugares y, claro, desplazarlo en el sentido de generar otro proyecto siempre es una posibilidad. Que existan proyectos de hidrógeno verde es una buena cosa para el mundo y por lo tanto tienen que haber proyectos de hidrógeno verde. La cuestión es dónde se hacen, cómo se hacen, de qué tamaño, con qué estándares. Esas son siempre las preguntas. No me gusta que en general se trate de enmarcar, y muchos sectores lo hacen así, se tratan de enmarcar las discusiones ambientales como un todo nada siempre. Y no son un todo nada. ¿Se pueden hacer actividades económicas? Por supuesto, se tienen que hacer actividades económicas, pero ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué potencia? ¿Con qué forma? No es un sí o no, sino que es un hágalo bien, hágalo razonablemente, hágalo de una manera en que se pueda dialogar y con estándares ambientales y las cosas van a estar bien. Tú vienes del mundo de las ONG, vienes de FIMA, entonces, claro, cuando hablamos de José Antonio Cast, su mundo... ¿Se les acusa a ustedes de ser activistas que viven de frenar el desarrollo? ¿Tú qué le contestarías ante eso? Varias cosas. Primero que nada, este es uno de los grandes problemas que tiene como llamaste tú, el mundo de José Antonio Cast, que no valoran lo que es colectivo. Y entonces, la organización social no es valorada. Eso es un gran problema porque las organizaciones sociales como FIMA y como muchas otras ONG lo que hacen es proteger esas cosas colectivas. Proteger la democracia, proteger el medio ambiente, ayudar a proteger. Nosotros tampoco podemos protegerlo, pero ayudar a proteger esos valores colectivos. Y vivimos de tratar de que estos valores colectivos se mantengan. Si eso se opone a algún otro valor, entonces yo diría hay un problema en cómo se está viendo ese valor. El desarrollo del país es una cuestión completamente relevante para todos y para todas. ¿Puede ese desarrollo hacerse a costa del bienestar presente y futuro? No.
¿Puede ese desarrollo hacerse a costa de la democracia? No, porque entonces no es desarrollo. Si queremos un país desarrollado, lo que yo entiendo y lo que yo espero que la mayoría de quienes nos escuchan entienden como un país desarrollado es un país donde podamos vivir tranquilamente, donde tengamos un aire limpio, donde tengamos agua limpia, donde tengamos un futuro para nuestros hijos e hijas. Y eso requiere no solamente de inversión y crecimiento económico, requiere de instituciones funcionales, requiere de un medio ambiente cuidado, y eso es lo que las ONG protegemos. Entonces, hay un muy mal antecedente respecto de las extremas derechas en el mundo, igual que las extremas izquierdas. Lo que hace Maduro lo hace también hoy día Trump, ¿no? Tratar de eliminar a la sociedad civil porque no les gusta no tener todo el poder. Eso finalmente. Ojalá José Antonio Kast, si es que sale electo, no siga esta conducta, pero es lo que hacen los gobiernos autoritarios. Tratan de concentrar todo el poder, eliminar a quienes son sus críticos, eliminar las organizaciones sociales y eliminar también a la prensa. Así que aquí vamos a estar todos juntos si es que así pasa, porque vamos a tener que defender, el diálogo colectivo al menos. Ezio, para cerrar, y en la línea de lo que estabas planteando, ¿cuál debería ser el estándar mínimo de participación ciudadana en este tipo de proyectos, en este tipo de conflictos, en este tipo de instancias? Hablamos de lo de INA, hablamos del Bichuquén, donde ustedes judicializaron y también recibieron muchas críticas que dijeron que si no hubieran hecho eso o podrían haber habido maniobras de mitigación. Y bueno, en la región del Maule es todo un tema porque también afectará al turismo. Entonces hay toda una discusión respecto a que ustedes se hayan involucrado. Y también pasa, claro, cómo los vecinos se involucran, cuánto se les escucha. Ayer, Janet Jara en su cierre de campaña se escuchaba fuerte el no a Dominga, pero ese grito, ese eco no resuena tanto acá en la capital, que es un tema que no se releva. ¿Cuál tiene que ser el estándar de participación ciudadana? Mira, primero que nada, respecto a Bichuquén. Cualquier solución a cualquier problema no puede pasar por pisotear a otras personas. Entonces, si a unas personas se les está inundando las casas con residuos domiciliarios, esa solución no funciona. Y muriendo mascotas también. Eso fue, claro, eso fue lo que posteriormente pasó también. Y además las soluciones tienen que tener cierto pensamiento respecto de los efectos que tienen en las personas y en el medio ambiente. ¿Cuál es el estándar de participación mínimo? El estándar de participación mínimo para mí es la deliberación. Eso es lo que debiera haber, ¿no? Son las autoridades las que toman las decisiones, pero lo que dice el derecho nacional e internacional respecto de la participación ciudadana es que esa decisión tiene que integrar los conceptos, las visiones de quienes van a ser afectados por esas decisiones. Ese es el estándar normal de participación ciudadana y es el que se exige en la Declaración de Río del 92, en la Ley de Medio Ambiente de Chile, en el Acuerdo de Escazú. No se hace de esa forma. Hoy día lo que se hace es simplemente un proceso formal de consulta donde no se toma en cuenta lo que las personas están diciendo y eso claramente no es adecuado. Ahora, hay problemas de diseño también en la participación. ¿Quién la lleva adelante? ¿Con qué información? Y eso habría que arreglarlo. De nuevo, se han hecho muchas propuestas para arreglar los procesos de participación ciudadana, pero lamentablemente hay sectores que no tienen ninguna intención de dialogar con nadie, sino que quieren impulsar sus propias visiones y ya está. Y ahí es donde se nos produce un problema. Ezio, gane quien gane, el día domingo claramente el cambio climático no espera, y si tuvieras que darle un consejo urgente al próximo presidente o presidenta que salga para este domingo, para que Chile no se seque de aquí al 2030, ¿cuál sería? Es una buena pregunta porque precisamente por poner el seque, porque la prioridad 1, 2, 3 de cualquier gobierno y cualquier signo político debiera ser qué hacemos con el agua. Cómo gestionamos el agua para que las cuencas de Chile estén razonablemente protegidas frente a la crisis climática, sabiendo que somos uno de los países que va a tener más estrés hídrico en el futuro. Ya tenemos mucho estrés hídrico, vamos a tener más estrés hídrico. Entonces, cosas como la que pasó en Montepatria, donde la gente se tuvo que ir de Montepatria porque no había suficiente agua para seguir viviendo ahí. Cosas como la que pasó en Naculeo hace algunos años. Cosas como la que está pasando en Bichuquén ahora. Todas están conectadas con esta crisis climática y la falta de agua en el país. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? El Banco Mundial dijo esto el año 2012 cuando nos hizo una evaluación. Hay que cambiar la institucionalidad y hay que hacer una Agencia Nacional de Aguas. Eso es crítico. Hay que hacer una gobernanza de las cuencas con consejos de cuenca que incluyan a los regantes y a los no regantes. Esas dos cosas son como las primeras, ¿no? Y luego hay que ver en qué se está usando el agua y empezar a racionalizar, por así decir, ese uso,
pensando en que las cuencas tienen que seguir teniendo ciclos de agua sanos y no pensando en que hay que maximizar el uso del agua. Porque el problema de maximizar el uso del agua es que entre más eficiente se hace, menos agua va quedando en esas mismas cuencas y menos esos ecosistemas son capaces de proveernos de agua de nuevo. Hay varios estudios, muchos de ellos en Chile, sobre cómo, por ejemplo, disminuye la lluvia en una cuenca cuando se talan los bosques en esa misma cuenca. Eso es un gran problema porque talamos el bosque por razones económicas y empezamos a tener menos agua para todos los demás usos. Entonces, ¿qué hay que hacer en las cuencas de Chile? Hay que recuperarlas. Hay que hacer una acción de recuperación. De hecho, el mismo Estado debería estar invirtiendo en eso, en recuperar las cuencas para poder tener agua ahora y en el futuro, y sobre todo en el futuro. Esta es una inversión de, si la quieren poner así con el lenguaje actual, de seguridad nacional. Mucho más importante para la seguridad nacional es tener agua, es tener cuencas que funcionen, que lo que puede ser tener, no sé, grandes aviones o tanques o qué sé yo, que es donde generalmente se gasta un montón de plata. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a cualquier presidente sabiendo que no me van a escuchar? Saquen plata de eso que estamos usando para comprar armas y llévenlo a recuperar ecosistemas. El bienestar del país se los va a agradecer. Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA. Tengo una última pregunta y que sea muy breve. ¿Quién lo financia? Varias personas, está en nuestra página web, ahí está nuestra memoria. Nosotros nos financiamos principalmente mediante la obtención de fondos internacionales a través de concursos públicos, digamos, para llevar a cabo nuestras actividades. Afortunadamente tenemos varias fundaciones internacionales que nos financian. En Chile no hay una cultura de filantropía y menos de filantropía para proteger la democracia o el medio ambiente. En general hay una filantropía más bien familiar, digamos. Son bien apretados nuestros millonarios. No aportan mucha plata para el bienestar en general. Luego porque en Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, los millonarios se ponen mucho. Hay cultura de filantropía. Pero también porque hay diferencias entre los millonarios, en este caso de Estados Unidos, que algunos efectivamente ponen la plata en distintas causas. Es más heterogéneo ese grupo de personas que lo que son en Chile. En Chile es un grupo pequeño, homogéneo, de personas que se conocen y que se protegen sus propios intereses. Entonces es mucho más difícil así. ONG FIMA, pueden encontrarlo en su sitio web, fima.cl. Muchas gracias, Ezio, por venir esta mañana a Turno 9. Muchas gracias a ustedes.